Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 116 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo un segundo ejemplo de cómo resolver triángulos del caso 2. Y nos presentaban esta información. La A pequeña, que recuerda que representa la medida del lado opuesto al ángulo A mayúscula, mide 5, ¿verdad? 5 centímetros, 5 kilómetros, 5 millas, 5 pies, lo que sea. Y la C, el otro lado que me están dando, mide 20, ¿verdad? 20 millas, centímetros, lo que sea, igual que este, ¿verdad? Y la medida del ángulo A, fíjese que este ángulo es el opuesto a este lado que me están dando, es 30 grados. Así que fíjese que si este problema pertenece al caso 2, en donde supuestamente nos deben dar la medida de dos lados del triángulo y la medida de un ángulo que sea opuesto a uno de ellos dos. Me están dando la medida de opuesto a este lado A minúscula, ¿verdad? Dice que la medida de ese ángulo A es 30 grados. Bueno, pues fíjense, la situación la presentamos aquí. Fíjense que estamos haciendo lo mismo que teníamos cuando discutimos la teoría, ¿verdad? El ángulo que me daban lo colocábamos aquí, que da la casualidad que en la teoría hablamos de un ángulo A y lo colocábamos aquí. Y claro, el lado opuesto a ese ángulo que me están dando, que también me lo tienen que dar, mide 5, ¿verdad? Y entonces el otro lado que me dan, que en la teoría era el B, pero ahora en este caso es la C, pues lo colocábamos en esta posición, ¿verdad? Y dice que es 20. Bien, lo primero que tenemos que chequear, recuerde, es cuando vamos a tratar un problema del caso 2, es ver si el lado opuesto al ángulo que me dan mide más que el otro lado que me están dando. Y fíjense que en este caso el lado opuesto al ángulo que me están dando, que es la minúscula, mide 5. Y eso es menor que el otro lado que me están dando. Pues no pasa eso de que el lado opuesto al ángulo que me están dando sea mayor que el otro lado que me están dando, como pasó en el primer ejemplo, y que en la discusión vimos que eso quería decir que se formaba, ya sabíamos que había un triángulo que se formaba, ¿verdad? Y pasábamos a resolverlo. Bien, pero como no ocurre eso de que la medida del lado opuesto al ángulo que me dan es mayor que la medida del otro lado que me están dando, sino que es menor, pues entonces tenemos que computar la altura sobre el tercer lado, que de hecho no me lo están dando, ¿verdad? Que en este caso sería la altura sobre el lado que mide B minúscula, el lado opuesto al ángulo B mayúscula, ¿verdad? Que en la teoría aquí teníamos C y era la altura sobre el lado C, ¿verdad? Pero ahora es la altura sobre el lado B. Y entonces recuerde que la altura sobre ese tercer lado, ¿verdad? En este caso sobre el lado que mide B, es la medida del otro lado, no del que es opuesto al ángulo que me están dando, por el seno de ese ángulo que me están dando. Así que será C, que es 20, multiplicado por el seno de A, que mide 30. Así que esto será 20 multiplicado, y el seno de 30 grados, fíjense que 30 grados es uno de los ángulos de la tabla pequeña, el valor es un medio, ¿verdad? Y 20 por un medio es 10. Por lo que vemos que entonces la medida del lado opuesto al ángulo que me están dando, que es 5, es menor que la altura sobre el tercer lado. Y cuando ocurría eso quería decir que no había solución, ¿ok? Y de hecho, fíjense que este lado es demasiado cortito comparado con el otro que mide 20, ¿verdad? Y por más que usted trate de colocarlo en algún sitio, no se cierra ningún triángulo que usted puede entonces resolver, ¿ok? Vamos a ver este tercer ejemplo. Dice si C, la medida del lado C, del lado opuesto al ángulo C mayúscula, es 30. Si A es 50, la medida del lado opuesto al ángulo A es 50, y la medida del ángulo C, el ángulo opuesto a este lado que me están dando, es 30 grados, halle la medida del ángulo A, de los que faltan, ¿verdad? La medida del ángulo B, en ambos casos al minuto más cercano, y B, la medida del tercer lado que me falta, a la décima más cercana. Bien. Bueno, primeramente enseguida dibujamos un diagrama para entender cuál es la de las cuatro situaciones que se está dando en este problema, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Como siempre, el ángulo que nos dan lo colocamos en esta posición, que en este caso es el ángulo C. Y indicamos que mide 30 grados. Aquí colocamos el otro lado que me dan, que en este problema dicen que es el lado A minúscula, que mide 50, ¿verdad? 50 unidades de distancia. Y la medida del lado opuesto al ángulo que me dan, que es el C minúscula, mide 30, ¿verdad? Bien, lo primero que chequeamos es ver si ese lado opuesto al ángulo que me dan es mayor que el otro lado que me están dando, y no ocurre eso, ¿verdad? Fíjense que la C aquí es 30 y la aquí es 50, así es que no, el lado opuesto al ángulo que me dan no es más grande que el otro lado que me están dando. Por lo tanto, no pasa lo que indicamos en la situación número 4, en donde había una solución nada más y pasábamos a resolver como vimos en el primer ejemplo. Bueno, pues entonces ahora tenemos que determinar la altura sobre el tercer lado, que en este caso, al igual que acá, vuelve a ser el lado que mide B minúscula, el lado opuesto al ángulo B mayúscula, ¿verdad? La altura sobre el lado B minúscula, pues recuerde que será
la medida del otro lado, no del lado opuesto a nuestro ángulo, del otro lado que es 50, ¿verdad? Que en este caso es la A, por el seno del ángulo que me dan. Así que sería 50, como hemos dicho, que es lo que mide la A, por el seno de 30 grados. Y entonces esto será 50 por el seno de 30 grados, que nuevamente, fíjense que es el mismo ángulo que estaba allí. De la tabla pequeña sacamos que es un medio, y 50 por medio da 25. Y ahora vemos que la A, el otro lado que me están dando, es más grande que este 30, y este 30 es más grande que la altura sobre el lado, tercer lado del triángulo que me están diciendo que resolvamos, ¿verdad? Y cuando ocurre eso, que el lado, el otro lado, no el opuesto al ángulo que me dan, es más grande que el lado opuesto al ángulo que me dan, y eso a su vez es más grande que la altura sobre el tercer lado, ahí ocurren que hay dos soluciones, ¿verdad? Dos soluciones. Y eso es lo que estamos indicando aquí. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos la primera solución. ¿Cómo acabamos la primera solución? Bueno, vea que podemos buscar la medida del ángulo A, ¿verdad? La medida de este ángulo que está por aquí en algún sitio, ¿verdad? La medida del ángulo A. Con la siguiente versión de la ley del seno. Si yo cojo el seno de ese ángulo que estoy buscando entre la medida del lado opuesto al ángulo A, que es la minúscula, que mide, que lo conocemos, será igual a la medida del seno del ángulo C que me dan entre la medida del lado opuesto al ángulo C, que es C minúscula, ¿verdad que sí? Y entonces al sustituir los valores que conocemos, que son el A minúscula, míralo aquí, el C mayúscula, que míralo aquí, y el C minúscula, míralo aquí, pues podemos buscar cuánto es el seno de A, ¿verdad? Y al hacer eso, pues tenemos que el seno de A sobre la A minúscula, que lo conocemos, que es 50, será igual al seno de C mayúscula, que es 30 grados, sobre la C minúscula, que es 30, ¿verdad? Y de aquí podemos sacar lo que no conocemos, que es el seno de A. Y por lo tanto, ¿cómo buscamos ese seno de A? Pues multiplicando en ambos lados, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, por este 50, para que este 50 se cancele y me quede el seno de A solito, ¿verdad? Así que será 50 por lo que está acá. ¿Y qué es lo que está acá? El seno de 30 grados, que es un medio sobre 30, ¿verdad? Fíjense que aquí este 50 al estar sobre 1, yo puedo multiplicarlo por un medio, y abajo 1 por 30 es 30, y 50 por medio es 25 sobre el 1 por 30 queda 30, ¿verdad? Y entonces 25 sobre 30, fíjense que yo puedo reducir, porque está el factor común 5, tanto en el numerador como en el denominador. 25 entre 5 da 5 y 30 entre 5 da 6. Así es que el seno de A es 5 sextos. Pero fíjense que como ese no es uno de los valores que aparece en la tabla pequeña, eso quiere decir que A no es uno de los ángulos especiales, ¿verdad? De los que aparecen en la tabla pequeña, ni mucho menos de los que aparece en la tabla de ángulos cuadrantales. Pues buscamos la equivalencia de 5 sextos en decimal, que da 0.8, y de ahí en adelante siguen apareciendo 3 infinitamente. Así es que a 4 lugares decimales, que cuando yo voy a redondear, a lo que yo voy a redondear siempre los valores de las funciones trigonométricas o circulares de números o ángulos que no sean exactos, pues a 4 lugares decimales dará 0.8333. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Los demás 3 se eliminan, y claro, como el que viene detrás de este 3 es otro 3, que es menos de 5, cuarta posición se queda en el 3, ¿ok? Se queda en 3, no se aumenta a 4. Así es que si eso es el seno de A, eso quiere decir que la medida del ángulo será el seno inverso de 0.8333. Y ahí es que vamos a ver cuánto es eso, ¿verdad? Haciendo uso de la calculadora. Prendemos y tenemos que buscar el seno inverso de punto, y nos aseguramos que esté en degree. Fíjense, cuando usted lo prende generalmente aparece el degree, a no ser que lo haya dejado, ¿verdad?, en radianes en el cálculo anterior. Pues buscamos el seno inverso de 0.8333 y ponemos 0.8333, y entonces aseguramos que esté en degree para que cuando yo busque el seno inverso me dé la medida de ese ángulo en grado. Y para buscar el seno inverso, recuerde que usted le da el second, para que coja lo que está arriba, que dice seno inverso, arriba de la tecla que dice seno, y le da ese seno inverso y dice 56 puntos, aproximadamente igual a 56.43923.533. Así que por lo tanto la medida del ángulo A, que es el primer ángulo que acabamos de determinar, ¿verdad? Por lo tanto, seguimos aquí. Como nos pide que le demos a la medida de los ángulos al minuto más cercano, pues entonces yo tengo que expresar esa medida, que dicho sea de paso, son 56.43923.533 grados, como aproximadamente igual a 56 grados que están completos, más esta parte del siguiente grado, 43923.533. A ver si lo copiamos bien, 43923.533.
Y eso lo multiplicamos por los 60 minutos que hay en el siguiente grado, ¿verdad? Y si yo multiplico eso por 60, me dice que eso es 26 puntos 56 grados más 26.354.11978. Y estos serían minutos, ¿verdad? Y como es al minuto más cercano, pues aquí lo que viene detrás de ese 6 es menos de 5, pues esto se queda en 26 minutos. Así que eso será aproximadamente 56 grados con 26 minutos. Y esa es la medida del ángulo A, ¿verdad? Bueno, de ahí puedo sacar fácilmente cuánto es la medida del ángulo B, ¿verdad? Porque entonces por geometría, tenemos que la medida del ángulo B, que es el que me falta, ¿verdad? Porque me dieron el ángulo C y acabamos de buscar el ángulo A, me falta el ángulo B, será aproximadamente igual a 180 grados, que es la suma de las medidas de los tres ángulos, menos la suma de los dos que ya conocemos, del ángulo C, que es 30 grados, más el ángulo A, que es 56 grados con 26 minutos, ¿verdad? Así que esto será 180 grados menos, y la suma de 30 más 56, 86 grados con 26 minutos. Y para hacer esa resta, pues es mejor verla en forma vertical, ¿verdad? Menos 86 grados con 26 minutos. Y eso dice que nos da vamos a ver. Vamos a ver, para yo poder restar estos 26 minutos de minutos, tengo que coger un grado de los de aquí, nos quedan 179 grados, y convertirlo en minutos, que son 60 minutos, que está en ese grado que quité de los 180 grados, ¿verdad? Y entonces 10 menos 6 es 4, y 5 menos 2 es 3, 34 minutos, y entonces 9 menos 6 es 3, ¿verdad? 17 menos 8 es 9, 93 grados con 34 minutos, y esa será aproximadamente la medida del ángulo B, 93 grados con 34 minutos. Déjenme revisar que esos son los resultados que nos dan para asegurarnos que no hemos hecho mal. Sí, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ya tenemos, ¿verdad?, la medida del ángulo A y el ángulo B. Nos falta buscar la medida del lado B pequeño, ¿verdad? Para buscar la medida B, que es la medida del lado opuesto al ángulo B mayúscula, que es este que acabamos de tener aquí, ¿verdad? Usamos la siguiente versión de la ley del seno. Muchos estudiantes, déjenme decirles, insisten en decir: mire, profesor, pero lo que nos falta es un lado, ya tenemos estos otros dos, pues este lado, que como será el opuesto al ángulo B mayúscula, que es más de 90 grados, ¿verdad?, pues es más grande, pues usamos, ¿verdad?, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de este más el cuadrado de este, y me da, y la raíz cuadrada de eso me da la B. Pero es que aquí no tenemos un ángulo recto, un triángulo rectángulo, perdón, porque aquí no apareció un ángulo recto, es de 93, un poco más grande, así que no podemos usar el teorema de Pitágoras, ¿ves? Tenemos que usar la ley del seno. Y la versión de la ley del seno que nos ayuda es la siguiente: cogemos el lado que estoy buscando, que es B minúscula, y lo divido entre el seno de B mayúscula, y eso será igual a la medida, digamos, de C entre seno de C mayúscula, ¿verdad? Conocemos a seno de B porque ya lo acabamos de computar, ¿verdad? Conocemos a C porque nos lo daban de un principio, y conocemos al ángulo C mayúscula que nos daban también al principio, ¿verdad? Este es uno de los datos que nos da el problema. Así que esto será el seno de, B entre
B entre el seno de B. Y B, recuerde que mide 93 grados con 34 minutos, ¿verdad? Y eso sería igual a C, que mide 30, entre el seno del ángulo C mayúscula, que mide 30 grados, ¿verdad? Bien. Este lo sabemos, ¿verdad? Que es un medio. Ese va a ser un medio. Pero este, fíjese que tendría que buscar, ¿verdad? En la calculadora. Recuerde que la calculadora esta, la TI-30XA, no provee para que usted ponga grados y minutos. Así que tenemos que cambiar estos minutos a grados. Y recuerde que eso se va cogiendo y viendo esos 34 minutos entre 60 minutos que tiene el siguiente grado, ¿verdad? Así que vamos a decir que esto sería B sobre el seno de 93 grados con 34 sobre 60, ¿verdad? Y estos no serían grados también. Sería igual a 30 entre el seno de 30 grados, que es un medio, ¿verdad? Así que esto será B sobre el seno de 93 puntos, ¿verdad? Y vamos a ver cuántos, qué parte decimal es 34. Recuerden que esta es una suma, ¿verdad? Más 34 sobre 60 minutos. Y ese 34 sobre 60, vamos a ver cuánto da. 34 entre 60, dice que da 0.5 y de ahí en adelante 666, etcétera, ¿verdad? 0.5, 666, así que como estamos dando nos pedían los lados, nos pedían a la décima, creo que es la décima más cercana, vamos a asegurarnos, ¿verdad? A la décima más cercana, vamos a redondear esto a 93 puntos, dice 5 o 6, pues esto se reduce a 6, ¿verdad? Porque se aumenta, porque fíjense que da 0.5 y de ahí en adelante se parecen 6. Así es que si yo voy a redondear a la décima más cercana, ¿verdad? La medida de ese ángulo, ¿verdad? Pues entonces, y esto sería en grados, ¿ok? El 5 se aumenta a 6, ¿verdad? Así que esto será, ¿verdad? Igual a 30 entre un medio. Bueno, pues fíjense que por esta ecuación, esta fracción más bien compleja, ¿verdad? Porque tiene una fracción abajo. Se puede simplificar multiplicando por 2 arriba, dará 60 sobre 1, ¿verdad? Porque 1 medio por 2 da 1. Y eso da 60. Así que, por lo tanto, B sobre, y vamos a ver cuánto es el seno de 93.6 grados. Nos aseguramos que estamos en degree, y ponemos 93.6 grados, ¿verdad? Y le damos al seno. Y dice que eso es 0.9980. 0.9980 al cuarto lugar sea, porque lo que viene detrás del 0 es un 2 que es menos de 5, así es que el 0 se mantiene en 0, ¿ok? Sería igual a 60, ¿verdad? Y entonces para ver cuánto es B, lo que tengo que hacer es multiplicar en ambos lados de esa ecuación aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por 0.9980. Así que por lo tanto, vamos a seguir acá. Vamos a seguir acá. Por lo tanto, el seno, la medida del lado B, el lado opuesto al ángulo B mayúscula, será 60 por esa cantidad, 0.9980, ¿ok? Y entonces, si yo multiplico esto, ¿verdad? 0.99 clear, 0.9980, que no hay que poner el 0, por 60, eso da 59.88 y a la décima cercana a 59. Esto sería una aproximación. Y ya aquí esto sería una aproximación también, ¿verdad? También aquí es una aproximación porque estamos usando esto. Todo es una aproximación, porque recuerden que todos esos resultados son aproximados, ¿ok? Así que tenemos que tener esto, ¿cómo se dice? No tanto cuidado, sino rigurosidad con eso, ¿verdad? Será aproximadamente igual a, como dijimos, 59.88, así es que a la décima cercana a 59.9. Las unidades que sean, pies, centímetros, kilómetros, leguas, millas, yardas, metros, lo que sea, ¿verdad? Milímetros. Bien, y que fíjese que no las daban la unidad, así que lo que es importante es que no diga que estos son grados, ¿verdad? Porque esto no es la medida de un ángulo, sino la medida del lado opuesto al ángulo
B mayúscula que sí mide 93.34 minutos, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos la primera solución. Ya sabemos cuánto es el ángulo A, cuánto es el ángulo B y cuánto medía el lado B pequeño, ¿ok? Eso es lo que faltaba, ¿verdad? Porque nos daban el ángulo C, el lado A pequeño y el lado C minúscula, ¿verdad? Bien, ¿cómo se busca la segunda solución? Mire, pues mire. Fíjese que esto, ¿verdad? Esto que mide 30, ¿ok? Yo en algún momento paso por aquí y ahí se forma el primer triángulo, ¿verdad? Ahí es que está la A y ahí es que está esa B, que acabamos de encontrar que es 93,34 minutos, ¿verdad? 93 grados con 34 minutos. Y ahí está la B pequeña, ¿verdad? Ahora, fíjese que la otra solución, por lo que discutimos en la teoría, ¿verdad? Se obtiene de esta manera. Usted sigue colocando ese lado que mide 30 unidades de distancia, cruza aquí y también cruza aquí. Así que aquí hay otro ángulo A minúscula, ¿verdad? A prima, perdón. Y aquí se forma otro ángulo B primo, ¿verdad? Y aquí obtenemos otro lado B primo. Pues ahí está la segunda solución. Pues mire cómo usted obtiene esa segunda solución. Para obtener la segunda solución, observamos que el triángulo A primo, el triángulo A primo A B, B no, B sería este que está aquí, ok, vamos a poner este B doble primo, ok, porque fíjense que B completo es este, ¿verdad? Pero ahora tenemos aquí un B doble primo, ok, porque fíjense que aquí estoy hablando ahora de este triángulo, el A primo, ¿verdad? Donde vuelve a formarse otro triángulo, ¿verdad? El A y este ángulo que está aquí, que no es ni el B ni el B primo, es el B doble primo, ¿verdad? El triángulo A primo A B doble primo es isósceles. ¿Cómo yo lo sé? Porque mire que ese triángulo, ¿verdad? Este lado y este lado miden lo que mide C, ¿verdad? Porque aquí fue cuando colocamos este lado opuesto al ángulo C mayúscula que mide 30 en esta posición y ese mismo lado que vuelve y mide 30 lo colocamos en esta posición. Así que este triángulo que está aquí es isósceles porque tiene estos dos lados iguales, ¿verdad? Este mide 30 y cuando lo colocamos aquí sigue el mismo lado, 30 también, ¿verdad? Así que este ángulo de aquí mide lo mismo que este ángulo de aquí, ¿verdad que sí? Y este ángulo de aquí era el ángulo A, que ya computé, que era de ¿cuánto? El ángulo era de 56,26 minutos, ¿verdad? Así que este ángulo de aquí mide 56,26 también. Así que el ángulo A', que es el que corresponde al nuevo triángulo que se forma, que es el que está acá, sería 180 grados menos lo que mide el ángulo A, este que estaba aquí, que se coloca acá también al yo hacer esa maniobra, ¿verdad? Así que vea que entonces el ángulo, vamos a decir B A', A. Ahora sí podemos decir B A', A. Mide también, al igual que el ángulo B A', este que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí mide lo mismo que este. El B A', A mide lo mismo que el B A', ¿verdad? B A'. ¿Sí? Por lo que la medida del ángulo B A', A es lo que mide el ángulo A, que estaba aquí originalmente, ¿verdad? Que es 56 grados con 26 minutos. Aproximadamente, ¿verdad que sí? 56,26, exacto. Por lo que el ángulo A', que es este que está acá, ¿verdad? Este que está acá será, como dijimos, 180 grados completamente lo que mide este, que es lo mismo que mide este, que es 56,26, ¿verdad? 56 grados con 26 minutos. Por lo tanto, la medida del ángulo A', que es el que queda en el nuevo triángulo que se forma, ¿verdad? El CA'B', ¿verdad? Que es este que está aquí. El CA'B'. Por lo tanto, la medida del ángulo A'
que es el que está en el nuevo triángulo que se forma, en el segundo triángulo que se forma, que es este ángulo que está aquí, será 180 grados menos lo que hemos dicho que mide este, que es lo mismo que este, 56 grados con 26 minutos. Y para yo hacer esa resta, pues 180 grados, ¿verdad? 180 grados menos 56 grados con 26 minutos. Bueno, para ahí poder restar estos minutos, tenemos que tener aquí unos minutos, ¿verdad? Lo cogemos de estos 180 grados, un grado. Aquí quedan 179 grados completos. Y ese minuto que sacamos lo convertimos en los 60. Ese grado que sacamos lo convertimos en 60 minutos, que equivalen a ese grado que sacamos de los 180 grados, ¿verdad? Y aquí tenemos 34 minutos, ¿verdad? Porque 10 menos 6 es 4 y 5 menos 2 es 3. Y entonces 9 menos 6 es 3. 7 menos 5 es 2, ¿verdad? Y aquí nos queda, 123 grados con 34 minutos. Así que la medida del ángulo A', este que está acá, es 123 grados con 34 minutos, ¿ok? Así que eso será aproximadamente, todo esto es aproximadamente, ¿verdad? 123 grados con 34 minutos, ¿ok? Ahí tenemos la medida del otro ángulo A'. Lo que nos falta ahora es buscar la medida del B'. Y nos falta buscar la medida del ángulo B'. Entonces, que es este angulito que está aquí, ¿verdad? Que es el que va con este triángulo segundo que se forma. Este que está aquí, no este que está aquí ni este que está acá. Este recuerde que es el B y este es el B doble primo, ¿verdad? Este que está aquí, el B', que es el que va con ese triángulo segundo que se forma ahí, ¿verdad? La medida del ángulo B' por geometría será la medida del ángulo B' será 180 grados, que es lo que suman las medidas de los tres ángulos de este otro triángulo que tenemos aquí, menos la suma de estos dos. 30 grados más este que acabamos de encontrar, que es 123, ¿verdad? Menos 30 grados más 123 grados con 34 minutos, ¿ok? Y entonces esto será, vamos a seguir acá, aproximadamente igual a, y es un aproximado otra vez, aproximadamente igual a, así es que seguimos acá, y esto será 100 aproximadamente igual a 180 grados menos, y la suma de estos dos es 153 grados con 34 minutos, ¿verdad? Y para hacer esa resta podemos hacerla aquí aparte, 180 grados menos 153 grados con 34 minutos, ¿ok? Nuevamente tenemos que coger un grado de aquí y convertirlo a su equivalente en minutos, que son 60 minutos, y al restar 60 menos 24 creo que es 26, vamos a ver si es verdad, 6 y 4 son 10, 3 y 3 son 6, exacto. Y entonces 9 menos 3 es 6, ¿verdad? Y 7 menos 5 es 2, 26 grados con 26 minutos, esa sería aproximadamente la medida del ángulo B', este que está aquí, ¿verdad? 26 grados con 26 minutos, ¿ok? Bien, y ahora finalmente para buscar la medida del lado B', ¿verdad? Que es la del nuevo triángulo que se forma, el segundo triángulo que se forma, que no era el B completo desde aquí hasta acá, el primer triángulo, la primera solución, sino este otro triángulo, ahora el lado opuesto al ángulo B', es este que dice aquí B', que es este que está aquí, ¿verdad? Que va desde aquí hasta aquí, no desde aquí hasta acá, ¿ok? Para hallar a B', finalmente, ¿verdad? Y es lo único que nos falta, finalmente, para determinar la medida de B', usamos la siguiente versión de la ley del seno. Bueno, pues ahí precisamente lo vamos a dejar y seguiremos en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito, terminando con ese ejemplo, ¿ok? Nos vemos.